que era parte de un subconjunto de los espacios muestrales, ¿no? Eso era lo que nos refería, ¿no? Entonces, también los eventos como tal, habíamos dicho que los eventos era todo lo que iba pasando, o sea, los experimentos que nosotros hacíamos. Un evento era algo que nosotros íbamos a hacer mediante un experimento, o sea, que necesitamos comprender qué era, ¿no? Eso habíamos dicho en la anterior clase para dar, ¿no? Habíamos entrado lo que era esta parte, bueno, entonces recordando la última parte en lo que era el análisis combinatorio. El conteo de puntos muestrales. Bueno, conteo de puntos muestrales vamos a llamarle que era el recuento, ¿no? El recuento de cada uno de los eventos que nosotros teníamos. Pero a eso le llevamos el conteo, ¿no? Entonces, habíamos dicho que muchos de nuestros problemas lo resolvíamos mediante el conteo. El conteo era nada más que el saber cuántas opciones, cuántas combinaciones o cuántos sucesos iban a ocurrir, ¿no? En la forma más sencilla que tenemos nosotros en un análisis combinatorio era lo que era el conteo normal, o sea, la multiplicación de conteos, ¿no? Si decíamos de alguna manera, de cuántas maneras puedo ubicar 5 personas en 6 asientos, la manera más fácil era 5 por 6, ¿no es cierto? 5 por 6, 30. 30 formas de ubicar a una persona en los 5 asientos, ¿no? Bueno, las combinaciones que nosotros teníamos en los 6 asientos de las 5 personas, ¿no? 30 formas, ¿no? Sin repetirlas, ¿no? Entonces, eso era lo que denominamos el conteo de puntos muestrales, que era la multiplicación normal que nosotros hacíamos, ¿no? Habíamos hecho un ejemplo donde me decía, ¿Quién fue? Muy bien. ¿Se escucha bien, no, chicos? Sí, sí, se le escucha muy bien. Muy bien, ya. Me decía, ¿cuántos puntos muestrales hay en un espacio muestral cuando se lanza un par de dados, no? Entonces, si se dan cuenta, ¿cuántas opciones hay si yo lanzo un par de dados, ¿no es cierto? Sabes que el par de dados, o sea, un dado tiene cuántas formas de ocurrencia. Tiene 6, ¿no? Del 1 al 6, o sea, me va a salir del 1 al 6 formas. O sea, en el primer lanzamiento me va a salir el 1 o el 2 o varios unos, pero me puede salir de cualquiera de los 6 números en un lanzamiento. Si son 2 dados, también me va a tener la misma opción. Entonces, ¿cuántas formas de caer va a tener? Si nosotros hacemos una multiplicación normal, sería 6 lados por un dado y 6 lados por otro lado, son 36. 36 formas posibles que yo tengo para saber de cuántas maneras puedo sacar ese dado, ¿no? O sea, vamos a tener 6 formas que tengo un dado y del otro lado 6 formas, son las 36 formas, ¿no? Entonces, dando cuenta que el conteo como tal es una multiplicación normal de opciones, ¿no? De sucesos que va a ocurrir, ¿no? Entonces, era la primera forma más fácil, ¿no? Eh, una consulta. ¿Ustedes han visto esto en lo que era en álgebra lineal, en lo que es análisis combinatorio? ¿Se acuerdan todavía? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Digan sí, digan no, si están ahí presentes. No. Ah, No, No. Lice. muy bien. Ya, está bien. Como les decía, este primer parcial es más que todo el que ustedes se vayan igualando, en otras palabras, vamos a decir igualando, pero bueno, esto debían haberlo llevado, pero no es tarde para que ustedes lo vayan aprendiendo. O sea, claro, naturalmente van a tener más trabajo de aprender sí o sí. No, o sea, de hecho tienen que captarlo sí o sí lo que se está haciendo, ¿no? Entonces voy a hacerlo de una forma un poco más rápida, pero si alguien se pierde, no entiende dónde salir las cosas, me pregunte ese rato, ya no dejemos pasar, porque la idea es que ustedes aprendan. Esta primera parte, como les decía, vamos igualando. La segunda parte es análisis de modelos y la tercera ya es realizar los modelos. O sea, si esta primera parte ese rato no han entendido bien, en la segunda parte van a empezar a tropezar. Y es lo que no quiero, ¿no? Si esta primera parte entiende lo que es una sumatoria, combinación, todo eso, bueno, va a ser mucho más fácil que lo demás entienda, ¿ya? Entonces seguiremos, ¿no? Entonces también habíamos hecho este ejemplo, que me dice que también la asociación de eventos puede ser no solamente 2 eventos, como habíamos hecho, no 2 dados, ¿no? Puede ser una asociación de eventos, o sea, puede ser más de 2 eventos, ¿no es cierto? Entonces, en el ejemplo que me habíamos planteado la anterior semana, habíamos dicho que Pedro quería comprar unos accesorios para su auto, ¿no? Y en esos accesorios ya no eran 2, sino eran más de 3 accesorios, eran 4 accesorios, ¿no? Entonces,
si nosotros hacemos la cantidad de accesorios, me decía que tenía que comprar llantas, pero en esas llantas tenía dos opciones. Podía comprar un reproductor de radio. En el reproductor de radio tenía también cuatro opciones. Tenía tres marcas de fundas, o sea, y cinco tiendas de locales, ¿no es cierto? Entonces, teníamos muchas opciones para hacer la compra de lo que es los accesorios, ¿no? Entonces, como les decía, como son eventos independientes y yo los puedo ir sumando, ¿qué es lo que puedo hacer? Es multiplicar una multiplicación sencilla, ya sea por los eventos, ¿no? Porque en esos eventos no implica que yo, por ejemplo, en las dos llantas de marcas, no implica que yo vaya a la primera marca, verifique o vaya a la segunda. Puedo comprar cualquiera de las dos e indistintamente vaya a verlo, ¿no? Indistintamente yo lo vea a esos eventos. Por ejemplo, si quiero ver los cuatro productos de radio, puedo ir al primero, puedo ir al segundo, puedo ir al tercero, puedo ir a los cuatro, ¿no? Y de los cuatro voy a elegir uno. No importa cuál, pero voy a escoger uno, ¿no es cierto? Entonces, no hay diferencia de que vaya. Quizás vaya primero a lo que era Sony, después al otro que sea LG. Es lo de menos donde yo vaya, ¿no? O sea, el orden que yo vaya, ¿no? Entonces, como son varios eventos, son cuatro eventos, y de los cuatro eventos, ¿cuáles son? O sea, por ejemplo, en este evento de las dos marcas hay dos opciones. Marca uno, marca dos. Por eso está aquí, dos marcas. En las radios hay marca uno, marca dos, marca tres, marca cuatro. Por eso hay cuatro aquí, ¿no? Entonces, esas son las opciones que teníamos cada uno de los eventos y hacemos la aplicación sencilla. Entonces, me sale 2 por 4 por 3 por 5, 120. Son 120 maneras diferentes que yo podría comprar, ¿no es cierto? Podría comprar de la primera tienda, o sea, de la primera marca la llanta uno, de la reproductora de la segunda marca, de las fundas la primera marca, o sea, son las 120 maneras que yo pueda comprar, ¿sí? Entonces, en esa parte es con lo que ustedes hacen, en la vida real hacen esto, ¿no es cierto? ¿Cuántas maneras le pueden ir, no? Es sencillo la vida real, ¿no? Ya vamos. Ahora, hay un concepto que se llama permutación, ¿no? Entonces, permutación como tal, o sea, si nosotros entendemos en un concepto muy vago o muy sencillo, cuando decimos, o ven en la tele, permuto mi auto 2002 por una moto 0 kilómetros, ¿no es cierto? Hay ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué significa la permutación? El intercambio. Intercambio no necesariamente por las mismas, por los mismos objetos, no necesariamente. O en otras palabras, a veces, si yo hago fila y no estoy apurado, hago una fila para comprarme en Fair Play, los días rojos, como dicen, ¿no? Hago una fila y hay 10 personas. Ahí veo que a mi detrás aparece un señor que se ha pedido permiso del banco, de su oficina, tiene que volver rápido. Entonces, ¿qué hago? Le digo, para yo no perder mi puesto, usted que está ocupado, le permuto mi puesto, por lo menos un puesto menos. Y le permutas, le cambias el puestito, ¿no es cierto? Entonces, más que todo en un concepto muy abstracto, en la permutación es un cambio, ¿no? Entonces, me dice, bueno, las permutaciones de elementos, o sea, de varios elementos, son las diferentes agrupaciones que se pueden formar tomando las siguientes consideraciones, ¿no? O sea, las permutaciones como tal son grupos que yo puedo hacer, ¿no? Un grupo de cinco, por ejemplo, de 5 alumnos, yo les decía, en un curso que tengo 5 asientos y 5 alumnos, ¿cómo los puedo formar? Puedo formar 3 chicas en 3 asientos y 2 chicos en 2 asientos. Y ya estoy formando grupos, ¿no es cierto? Entonces, eso es la permutación. Con los 5 alumnos, ya sean chicas y chicos, tengo 5 asientos, entonces puedo formar indistintamente, ¿no? Cada uno con que se siente como sea. Pero ¿qué tal si les digo, los primeros 3 asientos son para las señoritas y los otros 2 son para los varones? Listo, van a tener que sentarse como les he dicho. Entonces yo les estoy dando una condición. A eso le llamamos la permutación, dar condiciones a un ordenamiento, ¿no? Muy bien. O por ejemplo, han debido ver que inclusive a veces para lo que era el ingreso a la Universidad de la OPEA, han ordenado, ¿no? Los pares eran lunes y miércoles y viernes, algo así, y los impares martes y jueves y miércoles. Entonces ellos también han ordenado ese grupo de gente que había antes, ¿no? Ya. Bueno, con un ejemplo entendemos mejor. Consideremos 3 letras, A, B y C. Las permutaciones posibles, así manualmente, son las siguientes: ABC, ACB, BCA. O sea, ¿cuántas permutaciones tenemos? 6 permutaciones, ¿no? ¿Y cómo? No tendríamos que tener, ya ven un ratito. Ya. Tenemos 6 permutaciones sin que se repita ninguna de las permutaciones, ¿no? 6 arreglos distintos, me dice, ¿no? Entonces, si nosotros utilizamos lo que es un ordenamiento sencillo, ¿cómo hemos hallado las 6 permutaciones? O sea, ahorita son 3 elementos, funciona con 3 elementos. ¿Qué tal si fueran 15 elementos?
Ustedes van a poder hacer las combinaciones, quizás tardando, sí, pero de alguna manera tiene que haber algún modo de yo matemáticamente pueda hacer esa permutación, o sea, el ordenamiento que yo tenga. Ya les decía, la permutación es formar grupos ordenados, ¿no? Ordenados sin que se repita, ¿no? Entonces aquí ya tengo, he sacado manualmente 6 arreglos. Entonces, si utilizamos los puntos muestrales, o sea, ya estamos aplicando lo que son las muestras, ¿cómo podemos enfocar este ejemplo? Muy bien. Tenemos que listar, bueno, las 6 diferentes ordenaciones. Por ejemplo, en la ordenación 1, o sea, si yo tengo las 3 letritas A, B y C, esta letra puede tomar los tres posiciones, ¿no es cierto? La A puede tomar en la posición 1, la B posición 1, 2, no, la A puede tomar la posición 1. La A también puede tomar la posición 1 y la A también puede tomar la posición 3, o sea, la 2 y la 3. O sea, la primera letra puede tomar las 3 posiciones indistintamente, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, por eso, el primer elemento, ya sea A o B o C, puede tomar 3 opciones distintas, 3 lugares distintos. Eso, aquí, ¿no es cierto? Muy bien. Y la segunda posición, ¿cuántas puede tomar? Solo puede tomar 2. ¿Por qué razón? Porque el primero ya está ocupado, ¿no es cierto? Entonces, desde la segunda letra, una vez que nosotros ya hemos asignado la primera letra al primer lugar a una letra, la segunda letra puede tomar 2 posiciones, ¿no es cierto? Por eso 2 posiciones, ¿no? Ya, le asignamos otra letra. Y la última posición, ¿cuánto? Solo puede tomar una letra, no puedes tomar más. Entonces, la que sobra. Entonces, si nosotros hacemos una multiplicación así sencilla, con ese análisis, decimos 3 de la primera letra, 2 de la segunda letra y 1 de la segunda letra. ¿Y eso cuánto da? Las 6 permutaciones, ¿no? Entonces, lo mismo que hemos hecho manualmente, lo podemos hacer analíticamente mediante lo que son bueno, en este caso los eventos, ¿no? Los eventos que yo tengo, mediante las permutaciones, ¿no? ¿Sí? Entonces, es lo mismo que hemos hecho, ¿se acuerdan? Pero esta vez hemos hecho manteniendo que no se repitan los elementos. Hemos hecho esa parte, ¿no? Muy bien. Entonces, se dan cuenta, para ordenar las letritas en distinto orden, obtenemos ese análisis, ¿no? Sin que se repitan. O sea, por ejemplo, si aquí en el primer puesto, la posición, ya asignado a una de las letras, aquí esa misma letra que ya asignada ya no puede entrar, ¿no es cierto? Por eso aquí hay 2, porque solamente de las 2 que sobran van a ingresar. Si yo he asignado en la primera letra una letra, en la otra letra, en la tercera ya no, solamente me quedaría la última que sobra, ¿no es cierto? Entonces, por ese lado también tienen que seguir su análisis de ustedes. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esa es la misma forma de la permutación que me permite que no se repita lo que es el ordenamiento de grupos, ¿no? Muy bien. Ahora, esa multiplicación que han visto, que primero en la primera posición 3, después en la segunda posición 2 y en la última posición 1, ¿quién me determina eso? ¿No es cierto? O sea, ¿qué herramienta me ayuda? Han de escuchar el factorial, ¿no? El factorial como tal, ¿qué es el factorial? El factorial es la multiplicación sucesiva desde el mismo elemento hasta el 1. Por ejemplo, a ver, esperen un ratito, por favor, chicos, un ratito, espérenme.
Hola chicos, nuevamente me escuchan. Sí, Lice. Sí, mil disculpas chicos, mil disculpas. Entonces, el factorial como tal, bueno, esta parte, bueno, pensé que le habían avanzado. Entonces, deben saber la mayoría. El factorial para mí, ¿qué es? El factorial, como, a ver, nuevamente, por favor, tengo otra llamada. No me cuelguen. Hola, hola. ¿Así me escuchan nuevamente? Sí, Sí, Lice. Ah, ya. Sí, Bueno, Lice. nuevamente, mil disculpas, nos estaban llamando. Entonces les decía, una de las herramientas que nosotros tenemos es el factorial. ¿Qué es el factorial? Es la multiplicación sucesiva de los números descendientes del número que queremos sacar factorial. Por ejemplo, si yo quiero sacar el número factorial que sale 120, el número factorial de 5 es 120. ¿Pero cómo saco? Hago la multiplicación sucesiva de 5 por 4 por 3 por 2 por 1, ¿no es cierto? Da 120. Si yo quiero sacar el factorial de 4, ¿cómo sería el factorial de 4? O sea, de hecho, el factorial, si aquí como ven, si están viendo aquí, n factorial es n menos 1 y demás, ¿no es cierto? Entonces, entendamos la fórmula que significa. El n factorial que tiene ahí su signo de admiración hacia abajo dice multiplicar el primer número. Si fuera 4, por ejemplo, ponemos el 4. El 4 le quitamos 1, sería el 3. Le quitamos 1, 2, le quitamos hasta el número 1. Tiene que ser, ¿no es cierto? Entonces el factorial es la sucesión de multiplicaciones descendientes del número, las correlativas. Si yo quiero sacar el factorial de 10, sería 10 por 9, 10 por 9 por 8 por 7 por 6 hasta el 1. Entonces en esa lógica es el factorial que nosotros manejamos. Hay un caso específico, es el factorial de 0. El factorial de 0 como tal se refiere el factorial de 0 siempre va a ser 1, ¿no? Ese es un caso específico nomás, ¿no? Ya. Muy bien. Entonces, bueno, bueno, esto hemos hecho, este factorial les he dado. ¿Por qué? Porque las permutaciones manejan muy bien lo que son lo que es el factorial como herramienta, ¿no es cierto? Bueno, y las demás opciones, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Esta es la regla de oro que ustedes tienen que anotarse. Para tener una permutación, ¿cuáles son las condiciones? Primero, tienen que entrar todos los elementos. Segundo, importa el orden. Y no tienen que repetirse los elementos, como han visto ahí. ¿Se acuerdan? En una permutación, ¿no? El otro era un conteo sencillo que habíamos hecho, que ahí no tienes reglas. El conteo, la multiplicación de los dos eventos. Pero si hablamos de permutación, ya viene con estas reglas, ¿no? En otras palabras, cuando no hay repetición, cuando se cumplen estas opciones, la permutación como tal va a ser el n factorial, como hace rato hemos hecho de los numeritos, ¿no es cierto? Entonces, una permutación sin repetición, o sea, que no repita los elementos, solamente lo voy a tomar como n factorial. Ya. Muy bien, alguien no me entenderá, pero vamos a hacer el ejemplo respectivo para que se me entienda, ¿ya? Muy bien. A ver. Aquí dice, ¿no? ¿Cuál es el número de permutaciones? O sea, no veo aquí, ahora voy a bajarlo. ¿Cuál es el número de permutaciones de las 4 letras A, B, C y D? ¿Cuál sería el número de permutaciones? Entonces, yo quiero ver cuál es el número que o sea, ¿qué número generaría si no repito los números? O sea, si no repito el mismo número cada vez. O sea, si yo genero 1250, ya no puedo manejar 1250, manejaré 1205, por ejemplo.
el 0 atrás y el 5 adelante. Entonces yo estaría mezclando. Entonces, ¿cuál es la manera de hacer de 4 números que no se repitan? Representar un número. Entonces, si manejamos, yo les decía, si no hay repetición, si tienen que intervenir todos los elementos, aquí, perdón, aquí donde están las condiciones. Si entran todos los elementos, importa el orden. Y no tienen que repetirse los elementos, entonces estaríamos en una permutación sin repetición. Entonces, ¿qué se necesitaría? Nada más que el factorial. Si yo quiero, si tengo aquí cuatro numeritos, la manera de yo generar un número sería 4 por 3 por 2 por 1. O sea, 24 combinaciones para generar un número, sin que se repita ninguno de ellos. ¿No es cierto? O sea, en los grupos, ¿no? Por ejemplo, puedo poner el total como está aquí, A, B, C, D. El siguiente número puede ser A, B, C, D y C. El C aparte. El siguiente puede ser A, C, D y B al final. Entonces, son 24 maneras donde yo no puedo repetir la combinación. ¿Sí? Les digo, o sea, de aquí, esta es una manera sencilla de representar. Ahora, en una permutación también, como les decía, hay con agrupación. Como les decía, ¿no? ¿Cómo puedo mezclar alumnos que fueran varones y mujeres? Sí, siendo un poco exquisito en lo que es el sexo. Entonces, en la permutación con agrupación, te da estas condiciones. ¿Entran todos los elementos? No necesariamente. ¿Importa el orden? Sí. ¿Y se repiten elementos? Sí. Pueden repetirse haciendo mis grupos, ¿no? Entonces, del ejemplo anterior vamos a hacer con agrupación. Si consideramos ahora el número de permutaciones que son posibles tomando de 2 de las 4 letras, o sea, ya estoy tomando, solo quiero 2 letras. ¿Cuántas combinaciones tengo? ¿No? Y se dan cuenta aquí, si hablo de 2 a 4 letras, está en esta condición, no entra necesariamente todas las letras, pero sí interesa el orden, ¿no? El orden que estén en las letras, ¿no? Se dan cuenta aquí, si lo hemos hecho manualmente, tiene A, B, A, C. Entonces, en este caso, no tenemos, si se dan cuenta, no tenemos un repetido A, B por este lado. Entonces, no tiene que repetirse. Solo pueden repetirse los elementos. Puede repetir, si se dan cuenta, el A se repite en varios de los grupos, ¿no? Ahí. Ahí del B, B, B. O sea, se repiten los elementos, ¿no? Entonces, hay repetición, ¿no? Bueno, si hacemos eso, estaríamos en lo mismo, o sea, estaríamos igual. En la permutación, como les decía, hay una sucesión de elementos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sería? ¿No? Entonces, tenemos dos posiciones solamente para llenar. No tenemos que llenar las 4. Si fueran las cuatro opciones, tendríamos aquí 4 letras, llenar aquí. En el B, 3 letras. En el C, 2 letras. Y en el D, 1 letra. ¿No es cierto? Entonces podríamos llenar 4 por 3 por 2 por 1. ¿No? En este caso me dice solamente los grupos. En la primera letra puedo llenar de las 4 letras, y en la segunda, como hemos elegido una, solo 3. Y nada más, porque me han pedido solamente grupos de 2. Y en el grupo de 2 hay estas 2 combinaciones, ¿no? Y por eso sale 4 por 3, 12. 12 permutaciones, bueno, aquí hay varias, ¿no? 12 permutaciones que yo puedo generar, ¿no? Muy bien. Entonces, es la continuación del anterior ejemplo. Pero esto, ¿cómo lo enfocamos en una fórmula? ¿No es cierto? Entonces, la fórmula de permutación, cuando a mí me importa realizar grupos, ¿cuáles son? Me dice la permutación. ¿Y por qué se lleva este dibujito? Se dan cuenta en las calculadoras, ya viene con esto, ¿no es cierto? La permutación me dice en elementos tomados de R posiciones o R grupos. Eso significa esto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa? Bueno, la fórmula es n factorial menos n menos r sobre factorial. Ya les decía, n significa la cantidad de elementos y r la cantidad de grupos o los grupos que yo quiero formar, ¿no? En el, En el anterior ejemplo por ejemplo, eran 4 tomados de 2 en 2. Si ustedes hacen con esta fórmula, tiene que salir igual los 12, ¿no? Pero, bueno, vamos a tomar otro ejemplo, ¿no? Entonces, esto es cuando esta permutación es cuando a mí me interesa hacer grupos, y la anterior permutación que solo era la n factorial, ¿se acuerdan cómo era? Solamente nos interesaba tonar todos los elementos, no nos interesaba nada más. Ahora me interesa grupos. Ya. Entonces, el ejemplo dice lo siguiente. Se otorgará uno de 3 premios de investigación, enseñanza y el servicio a algunos de los estudiantes, ¿no? De un grupo de 25 estudiantes de la universidad. O sea, de estos 25 estudiantes, o sea, pueden ser ustedes, se les va a otorgar un premio a cada uno, ¿no? De los 25 estudiantes, ¿no? Entonces me dice
cada estudiante puede recibir solo un premio, ¿sí? No puedes recibir dos, o sea, tú recibes o de investigación, enseñanza, o de servicio. Cualquiera de los tres premios tú puedes elegir, ¿sí? Entonces tú eliges ese premio, entonces vamos a ver cuántas formas de permutación puede existir, porque de los 25 puede tocarle como al 25, como al último, o como al primero, como al segundo, como al 24, o sea, les puede tocar a cualquiera, ¿no? Entonces, ¿cuántas selecciones posibles habría de asignar estos tres premios a estos 25 estudiantes? ¿No? Puede ser al primero, al segundo y al último. Puede ser al primero, al tercero y al último. Puede ser al primero, al cuarto y al penúltimo. O sea, ese tipo de combinaciones me está pidiendo diseñarlos, ¿no? Entonces lo hago, ¿no? Como los premios son distinguibles, o sea, aquí los premios son investigaciones en el servicio, se trata de un problema de permutación, porque ya tengo aquí cuáles son, ¿no? El número total de puntos. Entonces, yo tengo que saber primero cuál es la cantidad de estudiantes. 25 N. ¿Y cuál es la cantidad de premios? 3, o sea, solo puedo dar 3 premios. Entonces, por eso la permutación va a ser de los 25 alumnos, dar los 3 premios aquí. Eso significa, ¿no? Entonces, yo hago eso. Entonces me sale 25 factorial, estoy reemplazando la fórmula, sobre n25 menos 3 de 100 factorial, que saldría lo que es 22, ¿no es cierto? Ahora, ¿yo cómo añado esta multiplicación 25 por 24 por 23? ¿De dónde sacar? Si ustedes se dan cuenta aquí, por ejemplo, aquí 25 menos 3 es 22 factorial. Entonces 22 factorial, si lo descompongo, ¿cómo sería? 22 por 21 por 20 por 19 por 18 hasta el 1, ¿no es cierto? Eso es 22 factorial. Y 25 factorial, ¿cómo sería la descomposición? Sería 25 por 24 por 23 por 22 por 21 hasta el 1, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, en cierto punto, después del 23, hay 22 por 22 por 21 por 20, hay una asociación de multiplicaciones, que es lo mismo que sería, ¿no es cierto? Entonces, dense cuenta que la multiplicación de aquí abajo es desde el 22 hasta el 1. Y aquí arriba tienes desde el 22 hasta el 1 por 25, 24. Entonces aquí podía haber simplificado lo de abajo, del 22 hasta el 21, y de aquí de lo de arriba hemos simplificado del 22 hasta arriba. Y me ha quedado 25, 24, 23. Si se dan cuenta. ¿No? Por eso esta parte quería que me entiendan bien cómo está sacando, ¿no? ¿Me han entendido esta parte, chicos? Sí, Muy bien. Sí, Entonces, licenciado. genial. Entonces, por eso sí, añado dice. yo esto. Gracias. Entonces, por esto añado estos 25, 24 por 23, ¿no? Por eso añado, ¿no? Entonces salen 13,000, si yo hago una unificación, son 13,800 selecciones, ¿no? Entonces yo puedo seleccionar 13,800 selecciones en darles un premio. Como les decía, puede ser al primero, al segundo y al último. Al primero, al segundo, al penúltimo. Al primero, al segundo y al antepenúltimo. Y así sucesivamente, las 23 veces. Después puedo obtener otro tipo de combinaciones. O sea, por eso son 3,300 combinaciones que yo puedo obtener. Entonces, si vamos a probabilidades, ustedes, ¿cuántas opciones tendrán, cuántas opciones tendrán de ganar, de obtener un premio? Son 13,800 selecciones, pero de esas selecciones solamente, o sea, es una probabilidad de que muchos, incluyendo ustedes, puedan ganar. O sea, hay mucha opción, ¿no? O sea, mientras haya más alumnos y menos premios, hay menos opciones de que a ustedes les toque. O sea, hay más posibilidades que otros les ganen, ¿no es cierto? Ahora, si fueran 5 premios para 3 alumnos, hay más opciones, ¿no? Si ustedes hacen, va a salir menos las selecciones, ¿no? Muy bien. Entonces, es a cuestión de permutación, ¿no? Cuando quiero grupos. Ahora, ¿qué es una combinación? Vayamos a la combinación. O sea, una cosa es combinar, por ejemplo, si ustedes son 10 chicas y son 5 varones, si yo quiero combinarles, ¿qué es lo que hago? Puedo ponerlos al primero un varón, después a segunda mujer, otra segunda señorita, o sea, tercera mujer y otro varón. Entonces estoy combinándolos. No estoy haciendo grupo, estoy combinando un grupo entero. Entonces eso se refiere a combinación. Entonces, cuando yo hablo de combinación, me pregunto primero, ¿intervienen todos los elementos? No. ¿Importa el orden? No. Porque puedo combinar como yo quiera. Y si repiten los elementos, se repiten los elementos, sí, puedo repetirlos. Entonces estas condiciones me dicen que es una combinación. O sea, ustedes tienen, para saber si es una permutación, un conteo o una combinación, tienen que aprestar aquí, ¿no? Muy bien. Entonces, la combinación como tal, tenemos la siguiente formulita, ¿no? La combinación está, bueno, referido a n sobre r, que es lo mismo.
N es igual, o sea, N es o sea, el número total de todo de todos los elementos, y R es las combinaciones que yo quiero hacer. Si les digo 5 combinaciones, esa es la cantidad que yo quiero hacer, ¿no? Entonces, también tiene esta formulita. ¿Sí? Muy bien. Ejemplo. Con ejemplo entendemos mucho mejor, ¿no? Ya. Entonces, me dice un gamer compra 5 juegos de GameBot Theme, ¿no? De su colección, de 10 juegos, de los 10 juegos recreativos, 5 de deportes, ¿no? Entonces, de esos 6 juegos recreativos, hay 5 de deportes. ¿De cuántas maneras podría comprar 3 juegos recreativos y 2 de deportes? O sea, porque se dan cuenta, de los 10 juegos, hay 5 recreativos y 5 de deportes. Hay mitad, mitad. Pero ¿de cuántas maneras yo puedo comprar 3 juegos recreativos y 2 de deportes? Porque dense cuenta que si aquí tengo 5 de deportes, esos 5 deportes son distintos. Puede ser fútbol, básquetbol y ajedrez, natación y no sé qué más. Y ya ponle golf. Y recreativos puede ser, por ejemplo, lo que es eh, el juego de un crucigrama, juego de pensamiento y demás, ¿no es cierto? Hay 3 juegos recreativos. Entonces, ¿de cuántas maneras yo puedo comprar? O sea, combinar. El gamer no necesariamente te va a si yo solamente puedo comprar 5 jueguitos y tengo 5 opciones de uno y 5 opciones del otro, entonces tengo que ver qué combinación me favorecería, ¿no es cierto? Entonces eso hace el gamer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos la combinación, o sea, voy a combinar. Puede ser tres, tres juegos recreativos, pero en algunos de ellos son recreativos, ¿no? O sea, no necesariamente los mismos, ¿no? Pueden haber otro tipo de recreativos de toda la muestra, ¿no? De los 5 son 3, ¿no? No me importa cuáles son, ¿no? Entonces, para hacerlo en formulita yo hago, ¿no? ¿No es cierto? Tengo lo que es. Ya, chicos, pongan lo que les había comentado. Esperen un ratito, voy a poner pausa. Ya. Tienen Recording stopped. un minuto, por favor, para poner el presente en lo que es el chat del Zoom, por favor. Todos, hay 49 personas, tienen que estar 47 personas, pongan. Falta 10 personas, pongan presente. Los demás, voy a cerrar la lista. Falta. Ya, 40. Faltan 8 personas. ¿Quién no ha puesto presente? Chicos, ¿quién no ha puesto presente? Nada ya. Bueno, hasta que se cierre. Entonces, bueno, chicos, aquí falta 2 minutos, 1 minuto y medio para que se corte la reunión. Entonces, por favor, se vuelven a conectar al mismo link en lo que se corte. Bueno, esperamos 2 minutos más hasta que pongan presente. Y de ahí ya no van a poder. ¿Qué más falta poner presente, chicos? ¿Qué más? ¿Nada más? Se han dormido, Liz. Sí, se han dormido, realmente. Ya. Listo, chicos. Entonces, por favor, desconecto la reunión y se vuelvan a conectar al mismo link, por favor. Y bueno, tenemos todavía 10 minutitos, ¿ya? 10 minutos más vamos a pasar y eh, esta parte más, ¿ya? Ya. Se conectan al mismo link, por favor. Gracias.
Ya chicos, mientras se van conectando los demás, ¿se escucha y se ve mi presentación, chicos? Chicos, ¿me escuchan? Sí, ¿Y, licenciado. y se ve mi presentación? Sí. Muy bien. Vamos a continuar, voy a empezar a grabar para continuar esta parte. Recording in progress. Muy bien. Entonces, hemos visto cómo hacemos una combinación. Una combinación no nos interesa el orden que yo puedo poner, pero sí nos interesa cómo yo pueda combinar. ¿Sí? Entonces, uno de los ejemplos que les había dicho que si yo tengo, bueno, un gamer quiere ir a comprar 10 jueguitos, o sea, tengo una opción de 10 juegos, pero de esos juegos hay 5 recreativos y 5 de deportes. Pero de esos no los voy a comprar los 5 y los 5, sino lo que voy a hacer es comprar 3 de recreativos y 2 de deportes. Entonces tengo que ver cuál combinación podría ser. No estoy hablando de, o sea, cuál deporte específico, sino estoy hablando de la combinación de cuántas veces, de qué maneras yo puedo comprar. Por eso, si tengo 5 juegos recreativos, quiero comprar solo 3. De los 3, cualquiera de los 3. Si tengo 5 juegos de deportes, quiero comprar solo 2, ¿no? Es lo que le decía en el ejemplo, ¿no? Muy bien. Entonces me dice lo siguiente, la solución, ¿no? Primero, el número de seleccionar 3 recreativos. Primero, ¿no? 3 recreativos, porque no puedo hacer, porque estamos hablando de recreativos y juego de deportes. Entonces, son dos cosas muy distintas donde yo tengo que hacer un tratamiento independiente, ¿no? Primero, 3 juegos recreativos. Entonces, tengo de 10 juegos. Espera un ratito, estoy admitiendo. Tengo de 10 juegos, está combinando de 3 en 3. O sea, quiero solo 3 jueguitos de los 10 juegos de los recreativos, ¿no? Entonces, me dice, de los 10 juegos 10 factorial, me interesa, o sea, los 3 jueguitos de 3 factorial sobre 10 menos 3, que salía aquí 7 factorial, ¿no? 7 factorial, entonces, bueno, aquí está, aquí abajo, ¿no? Me sale 7 factorial y 10 dividido entre 3 por 7 factorial sale 120 opciones, ¿no? Ya les habían enseñado hace un ratito cómo tienen que hacer la aplicación, o directamente sus calculadoras ya deben poner inclusive el factorial, ¿no? Ponen 5 y ponen el signo factorial y ya les sale el resultado, ¿no? Así con este signo ahí en las calculadoras. Pero si no, ¿qué es lo que tienen que hacer? Por ejemplo, tienen que hacer factorial. Aquí tenemos 10 menos 3, 7 factorial, ¿no? Entonces, este 7 factorial sería 10 por 8. Este se va con el 7 factorial. 8 factorial tiene el resultado y el 3 factorial es 6. Entonces tendrían que dividir el 8 factorial sobre el 3 factorial, que da 120, ¿no? Eso lo pueden hacer con calculadorita, ¿sí? Muy bien. Eso es cuestión a lo que son los recreativos. Y en cuestión a lo que son los juegos de deportes, tenemos esta opción, ¿no? Tenemos lo que son 2 juegos de deportes, que serían de 5 también, ¿no? En este caso, ¿por qué no estoy tomando 10, por qué no estoy tomando aquí abajo 10? Alguien me preguntará, ¿por qué no? ¿Por qué? Porque en la primera opción ya he tomado los otros 5, ya no los puedo elegir, ¿no? Si he tomado aquí, por ejemplo, las 120 opciones, la segunda opción que yo tenga de seleccionar el juego de deportes, ya no voy a seleccionar sobre los 10, sino voy a seleccionar sobre los 5 que hay, ¿no es cierto? Entonces, por ese lado voy a seleccionar. Esa es una pregunta que siempre me la han hecho, ¿no? ¿Por qué no puedo poner los 10? ¿Por qué? Porque ya he elegido aquí de los 10, ya he elegido, pues, los de los 10, he elegido de los 5, que eran los juegos recreativos, y he elegido de 3 en 3. O sea, esos 5 ya no hay. En cambio, si hubiera puesto, a ver, al revés, si hubiera puesto 2 de deportes y 3 de recreativos, aquí hubiera puesto, ¿no? 10 entre 10 tomados de 2 en 2. Y variado y da lo mismo, da lo mismo. Pero en este caso, estamos haciendo por orden, ¿no? Entonces, en esto no se confunda. He tomado 10, nuevamente reitero, ¿por qué? Porque no he elegido todavía ningún juego, ni deporte ni recreativo. No podía haber elegido cualquiera de esos. Una vez que ya he elegido recreativos o de deportes, ya no tengo esos 5, ya no hay. Solamente voy a elegir entre otros 5 que hay en mi muestra. Por eso he puesto solo 5. ¿Sí? Entonces a eso se refiere, ¿no? Entonces, si hacemos la multiplicación, bueno, con 2 sale 10, ¿no? Entonces, como ya tenemos los dos eventos distintos, solo hacemos una multiplicación común y silvestre. ¿Qué hacen, no? Entonces, hacemos 120 por 10, sale 1200. 1200 maneras de comprar 5 jueguitos, ya sea de 3 de
recreativos y 2 deportes. Como les decía, puede haber 3 distintos recreativos y son 2 distintos deportes, ¿no? Entonces son 1200 formas, ¿no? Entonces, por eso es complicado a veces elegir. A veces nosotros elegimos porque, por el gusto, ¿no? Pero no, a veces no elegimos en esa manera tan sistemática, matemática, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es lo ¿qué más viene aquí? Ya. Con esta parte ya terminamos nuestra clase. Ejercicio propuesto, ¿no? Me dice de cuántas maneras, de cuántas formas se pueden cubrir las 6 posiciones de un equipo de voleibol con 10 jugadores que pueden jugar cualquiera de las posiciones. Por favor, esto, saquen una captura o copienlo o algo y veremos a ver cómo lo hacen, ¿no? Esta es la primera práctica que lo van a tener que entregar el día miércoles. Como esta es la primera prueba, vamos a ver quién defiende el día miércoles y va a obtener un puntaje. Las demás siguientes prácticas que les dé, se va a colgar en el Classroom un link para que vayan subiendo sus tareas, ¿ya? ¿Se ha entendido el ejercicio propuesto? O sea, puede ser una permutación o una combinación. Solamente vean cuáles, ¿sí? ¿Ya han capturado la pantalla, chicas? Sí, Acá. sí. Muy bien. Sí, Entonces, dice. Sí, dice. entonces, eso es por favor para mañana. Mañana nos toca clases, ¿no? Sí, mañana, perdón, lo estaba confundiendo. 9:30 mañana. Esto es para mañana clase. Las primeros 10 minutos voy a pedir que me den el resultado y me muestren en algún rato, o sea, que me manden las personas que lo tengan listo. Y de ahí se va a dar el primer punto de lo que es la participación, ¿no? Como les digo, por esta vez lo vamos a hacer así. Las siguientes veces se abre un link en el Classroom y van a tener límite de tiempo, ¿no? O sea, pónganles que ahorita les dé y tengan 15 minutos que tienen que transferirse por las siguientes veces. Por esta vez solamente es así, ¿ya? Por esta vez es así, lector. ¿A su chat, licenciado? No, mañana voy a preguntar así a las personas que vea. Voy a decir, a ver, por ejemplo, Maribel, preséntame tu ejercicio. ¿Cuánto te ha dado? Tantos. ¿Cómo has hecho? Y eso, es rato voy a anotar los puntajes. Voy a preguntar a 5 o a 7 personas. ¿Sí? Ya, Está bien, dice. Muy bien. Listo, chicos. Con esto habremos, a ver, con esto habíamos terminado esta clase y es 2:30, no los quiero prosigar en su almuercito. Y por favor, mañana empezamos 9:30. Y generalmente, más 9:30 hasta 40 les voy a mandar el link, por favor. ¿Ya? Hasta mañana y empezamos la clase. ¿Ya? Todavía el material no lo voy a colgar. A ver, un ratito, espérenme, voy a ver cuánto falta. Espérenme. A ver, un ratito. No se muevan. A ver. Ah, no, ya. Lo voy a colgar en un ratito más el material para que lo tengan y vayan haciendo bueno, los que tengan vayan haciendo la práctica, ¿ya? En 10 minutos ya va a estar colgado el material para que vayan haciendo, ¿sí? Está Nada bien, más, dice. chicos. Gracias. Está bien, dice. Listo. sí. Mister. Gracias por su atención. Cuídense y estamos en contacto el día de mañana a 9:30. Gracias, chicos. Chao, chao. Chao, Hasta chicos. luego. Mira, me ignoran, me Hasta luego, ignoran. Lice. Chao, Hasta luego, Lice. Listo, chao, chicos. Nos vemos. Que les vaya bien. Chao, chao. Recording stopped.